Vamos a pasar, sin más, a la siguiente presentación, que es la que hará la doctora Mónica González Contró. Préstame gracias, muy amable. Gracias. Mónica es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesora de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Es nivel B en el PRIDE y nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Mónica tiene diversas publicaciones, entre las que se encuentra el libro Derechos Humanos de los Niños, una propuesta de fundamentación. Entonces, sin más, Mónica, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Pues agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Agradezco muchísimo a las instituciones convocantes, especialmente al InfoDF. Y quisiera decirles, como pueden ver ustedes de la lectura de mi currículum, yo soy niñóloga, no soy experta en protección de datos personales, pero al momento de platicar con algunos de los comisionados sobre la organización de este foro, yo les compartí algunas inquietudes que tengo desde la perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la protección de datos personales en general, pero muy en concreto en torno a la impartición y procuración de justicia, y pues me invitaron a compartir con ustedes estas reflexiones. Y quiero adelantarles, como comentaba pues hace unos momentos con el comisionado Salvador Guerrero, yo no tengo la solución mágica a los problemas que voy a plantear. Creo que se trata de temas que hay que visibilizar, no es otra la intención de mi participación, y sobre los que hay que empezar a discutir, porque ningún país me parece que ha logrado una solución completamente satisfactoria y garantista de pues algunos de estos problemas que yo les voy a mencionar. Parto de una realidad, de una radiografía que nos muestra la situación del reconocimiento de la titularidad de derechos de niñas y niños en México, y que son los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación en México 2010, es una encuesta que se levantó el año pasado, estos resultados se presentaron el miércoles, y fíjense ustedes, además fue difícil, quiero decirles, hubo muchísima insistencia en que se incluyera como uno de los grupos en condición de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes por sus condiciones. Y lo que arroja esta encuesta es esto: 6 de cada 10 personas opinan que los niños deben de tener los derechos que les da la ley. 3 de cada 10 consideran que deben de tener los derechos que sus padres les quieran dar. Poco más de 3% considera que los niños no tienen derechos porque son menores de edad. Este es el punto de partida, es decir, pese a que hemos tenido muchísimos avances en los últimos años respecto de la protección legal de los derechos, es clarísimo que esto no ha permeado completamente en la cultura, porque ni siquiera, todavía tenemos un altísimo porcentaje de la población que considera que ni siquiera deben de tener los derechos que les da la ley. No vayamos mucho más allá, ni nos vayamos a cosas más sofisticadas como los tratados internacionales. Entonces, pues en este sentido encuadramos lo que a nivel sobre todo latinoamericano se ha descrito como lo que ha pasado en torno a los derechos de niñas y niños pues respecto sobre todo de la firma de tratados internacionales. Esto se ha descrito como el paso de la situación irregular a la protección integral. ¿Qué nos dicen los expertos? Y es un discurso común que utilizamos en el ámbito latinoamericano. Antes había una distinción a nivel de protección legal entre menores y niñas, niños y adolescentes. Los menores, antes de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, eran aquellos que por cualquier situación entraban en contacto con la justicia, es decir, ya sea por haber cometido una conducta tipificada como delito o por estar involucrados en algún caso, por ejemplo, de divorcio o de custodia. La Convención termina con esta situación y reconoce como titulares de derechos a todas las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, me parece que esta distinción o este paso, pues que tiene apenas poco más de 20 años, no se ha logrado consolidar,
Y un ejemplo clarísimo de esto pues es justamente la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de los datos personales y pues de otros derechos vinculados como la vida privada, el derecho al honor. Y para esto elegí yo 3 casos, van a ver diapositivas llenas de información, tomados de la prensa. A propósito hice esto, para que veamos nosotros cómo se sigue entendiendo justamente que la titularidad sobre la disposición de los datos se entiende en poder de los padres o tutores, y que realmente esto me parece muy cuestionable. Son 3 casos tomados de la prensa. Pues sus datos han sido revelados en todos los medios de investigación. No tenemos la certeza de que hayan sido las autoridades quienes hayan dado esta información. ¿Quién tutela el derecho? Y la base que hay en esta pregunta es que justamente la configuración de estos derechos se basa en el consentimiento, como bien dice la ley, y en México y en todo el mundo se presupone que las personas menores de edad no están capacitadas para dar este consentimiento. Pero vamos a ver, no voy a leer todo, voy a leer algunas partes para que simplemente ustedes sepan y podamos hacer patente aquí todo lo que se está revelando en la prensa. Dice: se perdió entre disputas familiares, el infierno de la niña inició desde antes de nacer. Ahora, a sus 10 años, ha vivido en medio de la violencia intrafamiliar, conflictos legales, visitas de peritos, abogados y psicólogos. La última vez que se le pudo ver fue a través de un cristal. El infierno de X inició antes de nacer. Hoy, a sus 10 años de edad, ha vivido en medio de la violencia familiar, de disputas legales en casas de cunas y de visitas de peritos, psicólogos, abogados y jueces, y de repente se esfumó. X es una niña delgada, de cabello ensortijado y rubio, con lindos ojos y sonrisa de ángel, pero odia las papas y le encanta el pescado. La última vez que su familia la vio a través de un cristal y luego desapareció. Es la historia de X y Casitas del Sur. Todas y todos ustedes seguramente tendrán en la mente el nombre de la niña. Pero Mayra ni Ardelia, familiares, recuerdan cuál era el juguete favorito de X o su comida favorita. Prefería la ropa, la computadora y los videojuegos, dice la madre. Le gustaban las películas de Disney, contrasta la abuela Ardelia. Un día Mayra trató de ver a X, pero Iván no lo permitió. Iván era el padre. Se la había llevado de la casa del abuelo paterno. Tras varios intentos, Mayra inició un juicio para obtener la guardia y custodia de la pequeña. El 30 de abril de 2007, X fue trasladada sin aviso a su familia a la casa hogar Casitas del Sur por órdenes del entonces fiscal Alicia Solini. Todos ustedes sabrán de quién estamos hablando. Segundo caso, una niña que no tiene nada que ver, que también su nombre fue revelado en la prensa y por supuesto que conocemos los detalles también. Los Guevara tienen a la hermana de Paulette. Desde el domingo, la mamá de Mauricio Guevara se quedó con X de 7 años y dijo a la familia Fara que la llevaría a la velación de Paulette, pero esta no sucedió. En estos momentos, Lisette Fara está destrozada porque murió su hija Paulette y porque su otra hija de 7 años de edad está con la familia de su esposo, Mauricio Guevara, y no se la dejan ver. En este sentido, manifestó que la familia Fara esperará a ver cómo reaccionan los Guevara, pues en caso de que no haya respuesta, iniciarán la solicitud de divorcio para solicitar la custodia de la pequeña X. Tercer caso. Es un alias el que se utiliza, pero todas y todos sabemos y conocemos perfectamente el nombre de este chico que fue detenido y presentado ante los medios de comunicación como un presunto secuestrador y plagiario, ¿sí? Y nos dice ahí, no obstante y no contentos, como si no fuera suficiente el exhibirlo, también sabemos todos los datos de su vida privada, porque esto pues también está en la prensa, ¿no? Nos dicen que era cruel desde la infancia. El niño sicario, miembro del cártel del Pacífico Sur, fue abandonado a su suerte desde los 5 años. La vida criminal de Edgar alias X, el niño sicario, miembro del cártel del Pacífico Sur, comenzó desde muy pequeño. A los 5 años fue separado de su madre, quien emigró a Estados Unidos y fue acogido en las calles. Y continúa la nota, que es larguísima, ¿no? Bueno, también nos dice que al final que lo interrogaron, cursó hasta el 3er año de primaria en Tejalpa, en Jutepec, Morelos, se unió a las filas del crimen organizado. Y aquí también, bueno, nos dicen que pues tiene problemas psicológicos
y pues se detallan las supuestas condiciones en que cometió el crimen. La pregunta que yo les hago, y por eso quise exponer, porque son casos totalmente públicos que todos nosotros conocemos, evidencia que hay una falta de claridad respecto de quién detenta el consentimiento y quién puede revelar estos datos que van mucho más allá de la simple identificación, porque nos revelan absolutamente detalles de la intimidad y de la vida privada de los niños y niñas. Mis preguntas aquí serían, ¿cómo debe interpretarse la protección de datos personales en el caso de niñas, niños y adolescentes? No lo sabemos. Tenía la abuela del primer caso el derecho de revelar a los medios de comunicación cómo se conocieron los papás, cómo fue la infancia de la niña, qué fue lo que pasó, o en el segundo caso de la niña hermana de la víctima. Tienen los derechos al honor, la vida privada, la propia imagen, una configuración especial en el caso de las personas menores de edad, y quién detenta ese derecho. Y la última pregunta es, ¿resulta suficiente la protección constitucional y legal? Pero el problema aquí, por eso me pareció importante tomarme estos minutos para exponer y dejar de manifiesto lo que se ha revelado en los medios de comunicación, es que ni siquiera es un asunto que esté puesto sobre la mesa de discusión, a nadie le interesa, y generalmente si uno pregunta, tendría a una persona en la calle, tendría dicho, pues es la abuela y si ella tenía la custodia, o es el papá y la mamá, pues si ellos quisieron decir. Mi pregunta es realmente si esto está justificado y si es acorde con el reconocimiento de la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es evidente que niñas y niños están excluidos de la titularidad efectiva de ciertos derechos, especialmente los vinculados con las libertades, y esto es lo que queda de manifiesto en casos como este. Porque se entiende que junto, por ejemplo, con el poder, y así lo reflejan las leyes, de protección de datos personales, se encuentra un poder de disposición de esos datos. Es decir, tengo derecho a que no se divulguen mis datos, pero también si yo así lo decido como persona capaz de dar consentimiento, tengo derecho a que se revelen. Sin embargo, en el caso de niñas y niños, pues esto queda en una zona de penumbra. Esto se vincula con el paradigma del titular de derechos, que es algo que tenemos también que empezar a discutir, qué es lo que sucede con todas y todos aquellos de los cuales nuestro sistema jurídico presume una incapacidad, lo dice así el Código Civil o los códigos civiles, natural y legal. Y en este sentido hay que pasar del esquema de protección, que se caracteriza por tener una total discrecionalidad, por dejar todo a la decisión de los padres y tutores, sin regular claramente cuáles son los alcances de esos derechos y los límites, a la concepción de la titularidad de derechos. Como hemos visto, la primera gran barrera a la que nos enfrentamos es justamente la percepción social, porque si tenemos que el 30% de las personas consideran que deben de tener los niños derechos que sus padres les quieren dar, pues estamos en una situación compleja. Bueno, como decía, voy a saltar un poco para pasar a las, un poco a ir cerrando ya las conclusiones por cuestiones de tiempo. La violación justamente a la protección de datos personales y de toda la información relacionada con la vida de niñas y niños tiene una doble dimensión, porque por un lado se está vulnerando un derecho presente, pero especialmente se proyecta también esto hacia el futuro, es decir, todas y todos, bueno, somos capaces de identificar, y en los medios en los que se desenvuelven estas niñas y niños, cuál fue su historia, su situación y todo lo que vivieron sin que ellos hubieran tenido la más mínima posibilidad de negarse a dar esta información o de acceder a ella. Simplemente aquí, en términos de la justicia para adolescentes, las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad establecen claramente, y fíjense ustedes, en la última frase, al quedar en libertad un menor, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya ha concluido la medida que le fue impuesta, su expediente será cerrado y en su debido momento destruido. Pues aquí, en el caso de esta persona a la que hacíamos referencia, pues aunque su expediente sea destruido, pues su historia es conocida, no solo la historia de lo que se le atribuye como comisión de conducta ilícita, sino también su historia personal. Y finalmente algunas conclusiones.
La disposición de datos de niñas, niños y adolescentes no cuenta con una regulación adecuada, y esto es lo primero que tenemos que señalar y empezar a discutir. Ello derivado en una gran discrecionalidad en el ejercicio de los derechos de padres, tutores o representantes legales. Hay una necesidad de discutir los alcances del derecho, justamente esta protección de datos personales, incluidos datos que permitan su identificación, porque aunque no se dé el nombre, si nosotros damos todo el contexto, el nombre de los padres, de los hermanos y toda su situación, evidentemente es posible su identificación. Reconocer las diferencias respecto de la adolescencia, aunque las leyes han empezado a reconocer que aun cuando no se ha alcanzado los 18 años se puede dar consentimiento, de todos modos es necesario ir reconociendo la autonomía progresiva, es decir, la capacidad para tomar decisiones. Identificar a los titulares de derechos a la protección de datos personales de acuerdo con los instrumentos internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Legislar en la materia, que es el primer gran cambio, estableciendo derechos y límites claros, especialmente debe atenderse a la forma en que se recaban los datos por las entidades públicas y el resguardo que se hace de estos datos. Y finalmente, la aplicación del principio del interés superior del niño, pues que ciertamente es un principio abierto, es un principio de ponderación, pero que debemos tener siempre muy en claro cuando tenemos que tomar una decisión respecto pues, de la divulgación de algún dato. Y en este sentido habría que ser también muy claro, la legislación tiene que abarcar no solamente a las entidades, sino también a los medios de comunicación, porque ahí hay una responsabilidad social también y tendría que establecerse muy claramente cuáles son las consecuencias y quiénes detentan la titularidad de los derechos. Pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mónica.